Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. MAP OEA. Es impostergable que los grupos armados pongan fin a la violencia y demuestren su compromiso con la paz. Conmemoración del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto en el Consejo Permanente. OEA recibe informe de la CIDH sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela en el contexto electoral. 15ª edición del curso de desminado y desactivación de explosivos. En los últimos días, varias regiones del país, y especialmente la región del Catatumbo al norte de Santander, enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes debido a la intensificación de acciones violentas de grupos armados. Desde el 16 de enero la población ha sido víctima de homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, presencia de grupos armados y uniformados en zonas rurales y urbanas, entre otras afectaciones. Los niños, niñas, adolescentes, liderazgos sociales, firmantes de paz y comunidades indígenas de los pueblos Barí y Icupa son algunas de las poblaciones más impactadas por esta injustificable violencia. La MAP OEA reitera públicamente su rechazo a estos hechos y se une al llamado colectivo por el cese de la violencia y el respeto a la población civil. Desde el inicio ha puesto a disposición de las autoridades colombianas y de las comunidades del Catatumbo sus capacidades para facilitar la articulación interinstitucional que permita acelerar la prevención, protección y atención a las víctimas, así como la superación de esta emergencia humanitaria. La misión considera impostergable que los grupos armados pongan fin inmediatamente a la violencia y demuestren su compromiso con la paz mediante acciones concretas. El diálogo debe prevalecer como principio fundamental y camino privilegiado hacia la paz, y la MAP OEA está dispuesta a acompañar estos esfuerzos. La MAP OEA reafirma su compromiso con las comunidades y expresa su profunda solidaridad acompañándolas, escuchando sus voces y construyendo junto a ellas una paz completa que involucre a todos los actores. Intervención del director de Extensión Educativa Internacional del Museo Conmemorativo del Holocausto, Tad Stange, en la conmemoración del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto en el Consejo Permanente de la OEA. Mr. Chairman, Your Excellency. Señor Presidente, Excelencias, distinguidos delegados, es para mí un distinguido honor el poder unirme a ustedes en este día memorial del Día del Holocausto, recuerdo y conmemoración de ese día. Agradecer también a los Estados Unidos, a otras delegaciones y ciertamente al Consejo Permanente como un todo por haber apoyado esta iniciativa. Nosotros honramos acá a las 6 millones víctimas del Holocausto. 1,5 de esos millones fueron niños, todos ellos víctimas de los nazis. ¿Y por qué lo recordamos nosotros acá? Cabe preguntarse. Pues la Asamblea General de la ONU recientemente recordó que el Holocausto debe servirnos como terrible memorial de lo que puede y de lo que es capaz la humanidad y cómo debemos saber impartir las lecciones de la paz y del respeto y entender a qué puede llevar la falta de ello. Nosotros acá pues conmemoramos ese día, lo que pasó, y honramos a todos quienes fueron víctimas. Nosotros tenemos que recordar cuál fue esa historia, porque hoy día, lo sabemos todos, está en auge el antisemitismo y el odio y la falta de compasión y de tolerancia en general. La historia del Holocausto también debe servirnos para recordar cuán importante es no permitir que los hechos, que la verdad sea politizada y sea desvirtuada, porque en el caso del Holocausto, porque sigue siendo tan candente la lección que debe recordarnos, necesitamos también saber qué nos dice de nosotros mismos y por qué entonces es importante no dejar que se olvide el Holocausto. Como saben ustedes, el Congreso de Estados Unidos tanto pensó que fuera importante que ha, de hecho, construido un museo de conmemoración a las víctimas del Holocausto. No se puede olvidar. No olvidemos que Alemania
era, como es, un país sumamente civilizado, letrado, sabía lo que estaba haciendo, pero eso no era de ninguna manera una protección en contra de lo que llegó a ser una terrible discriminación. Y si bien el Holocausto, como lo recordamos, fungió principalmente en Europa, sabemos también que tuvo su papel en muchos de nuestros países. Cuando visitan ustedes el Museo del Holocausto, que está a una pedrada de aquí, del otro lado del mall, del campo que tenemos aquí en las puertas de esta organización, yo tendría mucho gusto en recibirlos ahí. Tenemos que recordar, digo, que cuando esto se vierte sobre la humanidad, la gente sabía lo que estaba haciendo. No se puede decir, ay, pobres, pues no sabían, se equivocaron, no se dieron cuenta. No. Y muchos judíos sabemos, entre los pocos que pudieron huir, encontraron refugio aquí en las Américas. Y muchos de quienes los recibieron, aunque fuera en contra de sus países y sus autoridades, fueron diplomáticos. Pero hay que ver cómo su llegada ha enriquecido nuestra sociedad, esa generación y las que le han seguido. Y no olvidamos tampoco que la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto ha servido también como azote para que digamos todos, es importante respetar a los derechos humanos. ¿Qué podemos hacer nosotros en pro de la justicia y del respeto al derecho ajeno, que es la paz, como se dice en algunos países? Nosotros apoyamos acá los esfuerzos institucionales de Estados Unidos y de muchos países acá en este país, en patrocinio con la UNESCO, por ejemplo. Desde hace más de una década estamos montando toda una serie de programas en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México, entre otros, para justamente dar a conocer todo esto. En Canadá y en Estados Unidos se va a lanzar también una serie de programas para ahondar en estos dos países el conocimiento que ya existe al respecto. Tienen ustedes en nuestro sitio web también una serie de recursos de aprendizaje que pueden ser útiles, muchos de ellos que tienen que ver con las Américas y que tienen ustedes a su disposición no solamente en inglés, sino en español, en francés y en portugués. También en esos idiomas, que son los idiomas oficiales de esta organización, tienen ustedes todo lo que pueden ver en la sala Garvey, acá arriba, y en el mismo museo que está acá. Es una exhibición que hemos montado para justamente señalar cuál fue el papel funesto de Adolfo Hitler y de sus congéneres. Pero existen personas y movimientos en cada país para que ese movimiento nazi siga vivo y cunda. Entonces ahí lo que tratamos de hacer es puntualizar de qué se trató, cuáles fueron las elecciones que se hicieron. No se puede decir, es que no sabíamos, no nos dimos cuenta. No, hay que darse cuenta. Siempre se puede escoger entre el bien y el mal. Y el mal está siempre ahí. No olvidemos que los individuos, cada uno de nosotros, tenemos libertad, tenemos libre albedrío, que sabemos de dónde nos viene y que debemos ejercer. Hace falta utilizarlo. Necesitamos rechazar el miedo y abrazar el futuro. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión ordinaria en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, D.C., para recibir la presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del informe Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. La verdad que no sé qué más hay que hacer para tener una amplia mayoría o un consenso en torno al reclamo democrático en Venezuela. Uno ya empieza en esa etapa en donde no termina de entender qué es lo que habría que hacer para que la mayoría o la unanimidad de los aquí presentes tuviéramos una narrativa más o menos común. Lamento profundamente que Antigua y Barbuda haya dicho lo que ha dicho en la jornada de hoy. Lo lamento frontalmente y en discrepancia. Discrepar con el informe, que ahora sí está transcrito al inglés, que hace
la relatora Gloria de Mes, me sorprende. Me impacta que se discrepe con un informe por la prueba de mérito que hace el informe, cuando en realidad los relatores actúan justamente recabando información de la forma más exhaustiva posible. ¿Hay algo que haya dicho la relatora de Mes que está faltando a la verdad? Porque estamos los que le creemos a la relatoría y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los que objetan como Antigua y Barbuda y dicen que eso no es cierto. O de un lado o del otro. Y acá hay voces en la jornada de hoy que han ido aumentando su reclamo. Y está muy bien. Hay países que empiezan a solicitar por connacionales. Ahora, ese es el juego de la dictadura venezolana, ¿verdad? Ese es el juego donde la dictadura venezolana nos ubica a todos en fila, tratando de alguna forma u otra de que le pidamos, que le roguemos. Por supuesto que yo tengo a Fabián Buglione en Uruguay, uruguayo, detenido en Venezuela. No sé ni por qué, no sé la razón. Detenido injustamente. Y tengo que andar pidiendo, y lo pido, liberen a Fabián Buglione. ¿Está mal? ¿Cuál es el tono con el que le tenemos que hablar a una dictadura, señor presidente? ¿Cuál es el tono con que se le reclama a un dictador? ¿Se le hace un rendezvous, monsieur le dictateur? ¿Cómo se le habla a un dictador? ¿Cómo se le reclama? ¿Con sonrisas en sala? ¿Con actitud semidiplomática? No, esto es grave. Cuando en alguno de los países de ustedes hubo alguna dictadura, lo que se reclamó por parte de la comunidad internacional fue solidaridad. Y lo que no se está teniendo con Venezuela, la Venezuela dictatorial hoy, es solidaridad. Y eso es lo que se exige. Eso es lo que se exige. Privaciones de libertad, torturas, terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, planteo de cuánta organización internacional hay, Naciones Unidas, Human Rights Watch. ¿Quién falta en la cola para reclamarle algo a estos dictadores? ¿Quién falta en la cola? Bueno, los que faltan están muy mal. Deberían estar ahí. Deberían estar allí. Porque este es el momento donde tenemos que incidir como comunidad internacional. No sé cuánto tiempo más nos queda, pero si gana la dictadura en Venezuela y sus dilatorias y sus chicanas y su tiempo, perdemos todos. Perdemos todos. Por eso la declaración de Florentín, de Paraguay, con varios países, obviamente que queremos que supere la nómina de estados. Esta no es una organización para que solo 14 países estén apoyando este tema. Faltan países que estén allí poniendo lo que hay que poner. Y si les gusta, fantástico. Y si no les gusta, cada uno queda en el lugar de la historia donde está ubicado. Esa es la realidad. Los que aplauden al dictador, los que tienen negocios con el dictador, los que tienen vinculaciones con el dictador, allí están. Los eclécticos estarán por aquí. Y los que nos oponemos, discrepamos, levantamos la voz, nos quejamos, estamos acá. Y la historia es siempre correcta en el final de su camino. Dicta sentencia al final de los dictadores. Demora más, demora menos, pero siempre llega la hora en la que el dictador rinde tributo ante su pueblo. Y siempre gana el pueblo democrático. El Departamento de Seguridad Pública de la OEA presentó este miércoles la 15ª edición del curso de desminado y desactivación de explosivos. El Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones, PACAM, y el Ministerio de Defensa de España certificarán a 16 oficiales de 10 países en Madrid con el apoyo del Servicio Europeo de Acción Exterior y la Junta Interamericana de Defensa. En el evento participaron el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Iván Márquez, el director del Departamento de Seguridad Pública, Steven Greener, la embajadora de España ante la OEA, Carmen Montón, y la observadora permanente alterna de la Unión Europea, Despina Manos.
Las autoridades presentes resaltaron la relevancia de la certificación internacional que durante 12 semanas capacitará a 16 oficiales de 10 países de la región. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.